En un mes más se termina de aplicar la ley que permitía impedir el corte de los servicios básicos por no pago. ¿Qué va a pasar, Andrés Vial? ¿Cómo estás? Connie Santamaría, muy buenas noches. ¿Sabes? Lo que pasa es que el próximo 5 de mayo vence la ley que fue aprobada el año pasado, justamente, que impide el corte de suministro de servicios básicos en las personas, obviamente, que no pueden pagar por la contingencia económica. Queda un mes apenas. ¿Qué va a pasar después? Vamos con los números para entender un poco qué es lo que está sucediendo. Hoy día, la gran mayoría son luz de agua, cuentas de luz y de agua. 1,3 millones de clientes. Se separan, más o menos se dividen prácticamente en la misma cantidad. 1,3 millones de clientes que hoy día tienen sus cuentas impagas de luz o de agua. No se les puede cortar la luz y pueden prorratear esas deudas, obviamente, en la medida que cuando puedan volver a pagar cuando vence esta ley. Vamos con la siguiente estación. El monto impago en volumen son 450 millones de dólares. Es muchísima plata la que está involucrada en este caso. Y vamos con la última estación, lo que decíamos, el 5 de mayo, es decir, en un mes más, vence la ley de estos servicios básicos. ¿Se va a extender? Esa es la duda. Se está tramitando en el Congreso, se está discutiendo. De eso trata la nota de Nacho Atenas. A mí no me alcanza para pagar mis cuentas de luz, de agua, gas. Es la realidad de miles de chilenos que hoy viven con lo justo y muchas veces no tienen para pagar sus cuentas. Estela perdió su trabajo hace más de un año, al igual que su hijo, y solo sobreviven con 120.000 pesos de su pensión. Una cruda realidad que hoy la tiene viviendo al límite. Y gracias a la olla común comemos. Complejísima mi situación económica. No me da para pagar a mí todas las cuentas que yo debo, que son básicas: comer, vivir, luz, agua. La morosidad de los servicios básicos se ha vuelto una preocupación latente. Hoy la deuda acumulada por cuentas impagas de agua potable llega a los 251 millones de dólares, un 60% más en comparación con marzo del año pasado. Tenemos 573.000 clientes o familias que están con una morosidad superior a los 2 meses en el pago de las cuentas, ¿ya?, de agua potable, que eso es prácticamente el doble de lo normal. En las cuentas de luz la realidad no es muy distinta. Hay más de 737.000 clientes morosos y la deuda total supera los 200 millones de dólares. Sabemos que nuestros compatriotas han tenido graves dificultades durante la pandemia. Los clientes de distribución eléctrica no son la excepción. Más de 600.000 hogares hoy día se encuentran morosos por más de 45 días en sus cuentas. En la actualidad, está establecido por ley que a raíz de la crisis sanitaria, las empresas eléctricas y de agua no pueden cortar los suministros en caso de deuda. Sin embargo, esa norma está vigente solo hasta el 5 de mayo. Posterior a esa fecha, sí podrían efectuar algún tipo de corte. Una situación que tiene preocupada a Juana. Actualmente sostiene su hogar solo con su pensión y asegura que de no encontrar trabajo, no tendrá para pagar las cuentas los próximos meses. Me pagan por la jubilación 120 y tengo que pagar 110 por el arriendo. Luz me sale 17, 15 también del agua. Así que eso es lo que a mí me cuesta pagar. Y uno no encuentra trabajo así para uno, que dicen que uno es muy mayor. Por lo mismo, a prácticamente un mes de que finalice la vigencia de ley de servicios básicos, en el Congreso ya existen conversaciones para que el beneficio de suspender los cortes de suministro se extienda mientras dure la crisis sanitaria. Va a ser una situación complicada también cuando salgamos de la cuarentena. Por lo tanto, también el gobierno debiera correr la ley de servicios básicos. Hacer un llamado al gobierno a ingresar un proyecto con discusión inmediata para prorrogar esta iniciativa. De todas maneras, el llamado de las empresas es acceder a los beneficios que se están otorgando. Hay una ley, digamos, que prevé algunas facilidades a los que pueden acceder personas que cumplan algunos requisitos de postergar estos pagos y pagarlos en hasta 36 cuotas sin interés ni multas. Acogerse a algunos de estos beneficios, entre ellos, por ejemplo, el poder firmar convenios que le permitan aplazar el pago de la cuenta de electricidad. Hoy solo el 10% del total de morosos ha repactado su deuda, una medida que para los expertos es recomendable, sobre todo si no hay una extensión de la actual ley. Pero lamentablemente aquella deuda que yo pueda contraer desde ahora por servicios básicos sí podría estar afecta a intereses, inclusive al interés máximo convencional. Importancia de repactar para que no se sumen más intereses, una realidad que choca de lleno con el bolsillo de los chilenos, que hacen malabares para llegar a fin de mes y sortear la difícil crisis económica que enfrenta el país.
Crisis económica, cuarentenas, medidas sanitarias que están marcando el ritmo de la economía, Connie, que fueron parte obviamente central ayer de la promulgación por parte del presidente de la República del bono clase media y también del IFE. Aquí vamos a explicar quiénes pueden y cuándo pueden comenzar a postular a este bono clase media, que es bien importante, y dónde postular. Vamos con la gráfica para explicar primero el bono clase media, que va a llegar a cerca de 3 millones de personas. Hasta con 500.000 pesos de bono clase media. Las personas que tienen ingresos entre 325.000, sueldo mínimo, y 1,5 millones. Ojo que quienes tienen sueldo entre 325.000 y 408.000 no tienen que justificar, probar caída en sus ingresos. Les va a llegar a todos, sí o sí. Les va a llegar a todos, exactamente en ese rango, 325, 408.000. Disminuye este bono clase media a las personas que ganan entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, es descendente. En la segunda estación aquí explicamos un poco lo que yo les comentaba antes. Las personas tienen que acreditar. Ellos no van a acreditar. En el primer bono que acreditaban ellos, aquí lo que va a ser impuestos internos va a ser el cruce de todos tus ingresos y al final van a acreditar impuestos internos si es que tú tuviste una caída de 20% de tus ingresos. Si tuviste una caída y estás dentro de ese rango de sueldo, vas a poder clasificar a este bono clase media que lo reciben 3 millones de personas. Si podemos disponer del generador de caracteres, justamente que hay un sitio web, el siguiente que viene ahí, www.reddeprotección.cl, en 10 días más o menos el 16 de abril va a estar toda la información para que usted con su RUT pueda ver si es que puede acreditar, puede ver en ese sitio web, si es que cayó su sueldo un 20% y ver si clasifica a este bono clase media. No necesita usted acreditar con ningún tipo de documento como ocurrió en el primer bono clase media. Pero sí se necesita solicitar el beneficio. Exactamente. No acreditar, pero solicitar. Sí. Y el bono ahí contempla también un bono complementario que se pagaría en mayo. Esto se va a pagar a finales de abril. En mayo, entre 125.000 a 250.000 pesos se paga en mayo, dependiendo de la composición de la familia. Cuántos adultos mayores, cuántas personas en situación de discapacidad, dependiendo la composición familiar. Eso es un extra. Un extra para personas que tengan algún miembro de su familia o con discapacidad. Sí, es una novedad respecto al primer bono clase media. Y lo que viene y vamos a explicar ahora es el IFE. Que el IFE en un principio iba separado del bono clase media, no se podían pedir los dos. Ahora la novedad con la aprobación en el Congreso es que las personas que reciben el IFE en enero y febrero no se les va a descontar del bono clase media. Aquí lo importante es que el ingreso familiar de emergencia es de 100.000 pesos por cada integrante familiar, dependiendo, por ejemplo, cuántos días estuvo en cuarentena. Si es 14 días o más, 100.000 pesos por cada integrante. ¿El mes anterior? ¿Ah? El mes anterior. Exactamente, el mes anterior. Que empieza a regir. Sí, el IFE se va a pagar abril, mayo y junio, son 3 meses. Vamos con la siguiente estación porque si esa misma familia vive en una comuna que estuvo más de un día en cuarentena, hasta 13, recordemos que 14 es el tope, va a recibir 60.000 pesos por cada integrante. Y en la última estación, esto es muy similar a lo que presentó el presidente de la República en cadena nacional hace un par de semanas, 40.000 pesos si es que estuvo en fase de transición y 25.000 pesos en etapa de preparación. 10,4 millones de personas calcula el gobierno que podría acceder a este beneficio. ¿Eso sería el 80% de los hogares más vulnerables de nuestro país? Se supone que de acuerdo a los cálculos del gobierno son el 80%, no es el 80% de la población, no, es el 80% más vulnerable, claramente. Ingresos familiares de emergencia, revisemos declaraciones del subsecretario de Servicios Sociales. Con la promulgación que hizo ayer el presidente de la República, donde establece el bono para la clase media y el préstamo solidario, también van nuevas mejoras para aquellas personas que están recibiendo el ingreso familiar de emergencia y quieren solicitar el bono clase media. ¿En qué sentido? En que ahora, dado la nueva ley, no se van a aplicar descuentos para aquellos hogares que ya recibieron el IFE al momento de recibir el bono de clase media en la medida que cumplan con los requisitos para acceder a él. Crisis económica que ha afectado fuertemente el empleo, lo hemos visto, quizás ya pasó el peor momento, estamos en el peor momento sanitario. Para algunos, para muchos economistas, el peor momento económico quizás ya pasó del golpe. Ya la economía, entre comillas, se está acostumbrando a este ritmo en medio de medidas sanitarias. ¿Qué es lo que ha pasado en términos de empleo? En el peor momento de la crisis económica, Connie, llegamos a perder 2 millones de ocupados en nuestro país. Junio del 2020. Ya en febrero del 2021, de acuerdo a cifras del INE, habían 895.000 ocupados menos que el año pasado. Se recuperaron 1.100.000 ocupados. Casi todos informales, no son trabajos de calidad, pero
¿Quiénes son estos 895.000 chilenos y también extranjeros que han perdido la pega y no han podido recuperarla? En su mayoría era que no, mujeres. 503.000, 392.000 hombres. Es un tema ya crónico. Lamentablemente, la corresponsabilidad que se carga mucho más a las mujeres. Retrocedimos como 10 años, decían, en cuanto a la participación laboral. Sí. Y si vemos la última estación, tiene que ver con los rangos etarios. En los extremos están los rangos más castigados, entre comillas. Las personas entre 15 y 24 años jóvenes ha caído la ocupación un 28%. Son más baratos de echar, lamentablemente, así lo dicen los números, y sobre todo ellos se ocupan en labores que tienen que ver con comercio y servicios, los más golpeados por la economía. 65 años y más ha caído la ocupación un 24%. ¿Cuándo se va a recuperar el empleo? ¿Cuáles son los sectores que más se van a recuperar? Jaime Quesada con la nota. Me quedé sin trabajo en marzo. Por necesidad de la empresa, salí. Tuve que renunciar a mi trabajo. Distintas causas, diferentes razones, pero el mismo resultado. El desempleo sigue golpeando a miles de familias en Chile, casi de forma transversal, aunque con mayor fuerza en algunos grupos. ¿Usted a qué se dedicaba ahí? Conductor, de traslado de personal, atención a personas COVID. Yo tengo 70 años, entonces por eso es posible que la empresa tomó esa decisión, creo yo. La ocupación de las personas de 65 años o más, como Gabriel, cayó un 24% en el último año. Se perdieron más de 135.000 puestos de trabajo. Es un segmento que ha sido muy dañado en términos laborales, pero además su recuperación va a ser a mucho más largo plazo que el resto de los grupos etarios. Una recuperación que se ve aún más lejana luego del aumento de las restricciones de movilidad y confinamiento. Cuando la población en cuarentena aumenta en un 10%, encontramos que el número de ocupados a nivel país disminuye en un 0,7%. Es decir, que hay aproximadamente 57.000 puestos de trabajo menos a nivel país. Catalina pertenece al grupo entre 25 y 49 años. En ese segmento el empleo cayó un 5,5% y casi 300.000 personas siguen desocupadas, como ella. Mi trabajo nunca volvió, de hecho vendieron el derecho ya a esto, así que eso. Pero sí está complicado el tema de gastronomía. Porque es uno de los rubros donde más se han perdido puestos de trabajo, junto a varios otros. Encontramos que son más afectados son la construcción, el comercio, el transporte y por supuesto las actividades de hoteles y restaurantes que sabemos que han sido bien impactados. Y entre los 50 y 64 años la caída también es considerable, más de un 10% de retroceso y un poco menos de 240.000 cupos laborales destruidos. Sí, está difícil, muy difícil la calle, sí. ¿Tú crees que te va a costar un poco? Yo creo que sí, va a costar, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Las mujeres por lejos son las que más han perdido trabajos durante el último año. Más de 500.000 han quedado sin empleo y más de 391.000 hombres en la misma situación. Un escenario difícil que pese a todo algunos se enfrentan con optimismo. Yo creo que por ahí no me va a costar mucho encontrar trabajo. ¿La expectativa es buena entonces? Sí, por supuesto. El desempleo, uno de los indicadores más claros de que la pandemia continúa golpeando y que supone uno de los principales desafíos, su recuperación. Crisis económica donde uno de los grandes salvavidas de las familias ha sido los retiros del 10%. Se tramita, avanza en el Congreso el tercer retiro del 10%. Vamos a ver un estudio que se publicó hoy día de Chile Deudas. A ver, si es que se aprobase el tercer retiro, 3 de cada 4 chilenos, Connie, hará el tercer retiro. 3 de cada 4, el 75%. La segunda estación, ¿en qué va a gastar la plata? Y aquí cambia el panorama respecto al segundo y al primero. De acuerdo a Chile Deudas, un 40% lo va a apuntar a inversión en el hogar o emprender. Vamos con la siguiente estación porque... O sea, ni a deudas ni a alimentación. No, 20% vivienda, comprar una vivienda, pagar un pie, por ejemplo, o ayudar a pagar un pie, o automóvil, cambiar el auto. Un 15% pago de deudas, un 10% en alimentación. Estos, sobre todo estos dos, eran mucho más importantes en el segundo y en el primer retiro. Claro. Van decantando, obviamente, cambian las prioridades de acuerdo al estudio de Chile Deuda de este tercer retiro que todavía está en el Congreso. Vamos a ver qué pasa con eso. Muchas gracias, Nos Andrés. vemos, Connie. Chao, Buenas chao. noches, Iván. Cambiamos de tema.